Chicos, ya es Navidad. Me alegraba muchísimo, tenía muchísimas ganas que ya estuviéramos en Navidad y por fin ya es Navidad. Así que este vídeo de aquí es muy navideño porque os voy a hablar de decoración navideña. Vamos a comenzar. Y hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están mis solanadictos? Bueno, como podéis comprobar en el título del vídeo de hoy, vamos a estar hablando sobre decoración navideña. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta muchísimo la Navidad y si no lo sabéis, pues ya lo sabéis. Y bueno, pues todos los años os he hecho vídeo, bueno, todos los años, llevo en YouTube 2 años, bueno, el año pasado también os hice un vídeo de decoración navideña donde os enseñaba las tendencias de Navidad. Y ya sabéis que me dedico a esto, a la decoración. Hola. Entonces, qué mejor persona que explicaros un poco cuáles son las tendencias de decoración, aunque os tengo que decir que las tendencias de decoración, tanto navideñas como las normales, ¿sabes? Las que no son de Navidad, no cambian tanto, ¿vale? Entonces, no hay una gran diferencia entre un año u otro. Sí que es verdad que a lo mejor hacen más hincapié dentro de las tendencias, que son muchas, a lo mejor se enfocan en una tendencia determinada, ¿vale? Entonces sí que puede ser que a lo mejor pues ese año toque una tendencia, un color, un estilo, pero más o menos las tendencias se han estado manteniendo durante los últimos 2 años, ¿vale? Yo os voy a explicar un poquito el orden, más o menos, porque hay varias tendencias que se llevan muchísimo. Y luego al final del vídeo os voy a presentar, bueno, cuál ha sido la elección que he escogido este año para la decoración de mi casa, ¿vale? Así que os haré una especie como de tour por aquí por el salón, que es la parte más decorada que tengo de decoración. Así que vamos a comenzar ya. Chicos, la primera tendencia, ¿vale?, que os quiero enseñar y que se repite muchísimo es la tendencia, bueno, ya sabéis que tengo mi chuleta, es la tendencia escandinava. Se puede ver reflejada esa tendencia por ejemplo, en las decoraciones de IKEA. IKEA trae muchísimo de esa tendencia escandinava todos los años y es una tendencia que cada vez más se está haciendo más fuerte porque es una tendencia muy fácil, muy sencilla, que no requiere de muchísima decoración y es como muy minimalista, ¿no? No es colocar muchísimas cosas en el árbol o colocar muchísimas cosas en casa, sino pequeñas cosas. Los árboles son como más, los árboles son como más sencillos, no son tan ostentosos como pueden ser otro tipo de decoraciones, y utiliza siempre elementos como muy naturales, ¿no? Los tonos madera, los blancos, algo de rojo también pone, los verdes. A mí me gusta mucho esta tendencia, ya os digo, y hay veces que me tiro más hacia la tendencia escandinava que hacia la tendencia pues tan americana o tan londinense, ¿no? Que es las decoraciones navideñas como muy exageradas y como muy grandes, ¿no? A mí ya os digo que es una de las tendencias que más me gusta. Ya sabéis que os van a estar apareciendo en pantalla pues ejemplos de decoración escandinava, así como de las diferentes decoraciones que os voy a estar enseñando a lo largo de este vídeo. Otra de las tendencias que se va a llevar muchísimo es el blanco, el gris y el plateado. Esa mezcla de colores es una mezcla de colores muy fácil y que la verdad que se lleva muchísimo para cualquier tipo de casa. Os tengo dichos que cuando hagáis la decoración navideña tenéis que tener muy en cuenta de qué tonos tenéis puesta vuestra casa, ¿vale? Si vuestra casa tiene tonos, pues por ejemplo, yo que sé, malvas, de nada me sirve que coloquéis una Navidad en tonos rojos o verdes porque los colores son totalmente diferentes. Sí que es verdad que hay decoraciones que aceptan más cambiar los colores, es decir, esta decoración, la que os he dicho, blanco, gris y plateado, os podría ir perfectamente para cualquier estilo de casa que tengáis, ¿no? Indiferentemente de los colores que tengáis en casa. Pero luego, con la decoración que yo tengo en casa, vais a entender un poco lo que os quiero decir con eso de los colores. Es importante que mantengáis unidad, ¿vale?, en la decoración de la casa. Te puede gustar mucho la decoración navideña, pues yo que sé, de negros con lilas y no sé qué, pero a lo mejor en tu casa no tienes nada en color lila, ¿vale? Entonces meter eso en casa es como muy chocante y no tiene nada que ver. Siempre tienes que tener unidad en tu casa y siempre tienes que mantener la misma gama cromática, tanto en Navidad como en el resto de las épocas del año, ¿no? Entonces, tenerlo mucho en cuenta. Pero es verdad
que esta decoración que os digo, la de blancos, grises y plateado, acepta mucho el tipo de colores que tengáis en casa, también el estilo que tengáis en casa, ya sea un estilo pues más moderno, un estilo pues más boho chic o un estilo contemporáneo o algo más rústico. Son colores que pegan con todo, ¿no? Aceptan cualquier tipo de decoración, ¿vale? Otra de las decoraciones que también son muy utilizadas ahora en invierno es el estilo clásico. Y el estilo clásico es la mezcla de rojos con los verdes, con los dorados. Es el estilo clásico de Navidad, ¿vale? Mi casa tiene este año un estilo más clásico, me he ido un poquito más hacia ese estilo, porque la verdad que es un estilo que nunca pasa de moda, que siempre está ahí, y aunque luego encontremos algunas pautas, ¿no? O algunas diferencias cada año, pues que a lo mejor pues que se lleven más unos colores. Ya sabéis que últimamente, en las últimas navidades, hemos visto en las tiendas pues el fucsia, los azules en diferentes gamas, que también vamos a hablar de ellos. Perdonadme, porque sigo resfriado y la garganta la tengo fatal, entonces me vais a ver que continuamente me pueda quedar sin voz o que me pueda picar la garganta y escuchéis diferente. ¡Que ya no puedo más! Os decía que los tonos rojos, que es el color yo creo que más distingue a la Navidad. Sabemos que estamos en Navidad cuando vemos bolas rojas, dorados, plateados, es lo más normal, ¿no? Es un estilo, ya os digo, que casa también con todo, pero también hay que llevar muchísimo cuidado porque si nuestra casa es de un estilo moderno y le metemos un estilo tradicional, choca un poco, ¿no? Entonces, este estilo se lleva muchísimo pues para casas rústicas, para casas, las boho chic también podríamos tener este tipo de estilo, pero llevar cuidado con aquellas casas, pues eso, que no admitan esos colores rojizos, los verdes, porque es muy complicado luego de combinar. Luego tenemos el estilo dorado y blanco, que es un estilo súper sofisticado. A mí me gusta mucho el dorado y el blanco, porque es verdad que da un rollo como muy potente, ¿no? Como muy lujoso. También este estilo tenemos que llevar muchísimo cuidado en qué tipo de casas podemos meterlo, ¿no? A mí este estilo me gusta mucho el meter el dorado si en casa tenemos elementos dorados, es decir, si nosotros en nuestro día a día mantenemos en nuestra decoración, pues ya sea imaginados en los pomos de las puertas, los tenemos de ese rollo, en los marcos de los cuadros, en objetos que tengamos por casa, ¿no? De modo cotidiano, no estoy hablando de cosas navideñas, sino de modo cotidiano. Entonces, tener una Navidad blanca con dorados va a realzar muchísimo y ya os digo, a mí me parece un estilo como muy sofisticado, como también muy moderno, y es algo que me gusta muchísimo. Pero lo mismo, tened cuidado, no carguéis muchísimo los árboles. La tendencia ahora es que no carguemos mucho los árboles de muchísimas cosas, y ya sabéis que tenéis que olvidaros del espumillón, que a muchísima gente aún lo sigue poniendo, y es algo que no lo llego a entender, porque fue algo que se llevó muchísimo en los 80, y aún veo en casas que la gente sigue comprando espumillón o espumillón heredado de sus padres, y que entonces lo siguen poniendo por el árbol de Navidad, e incluso lo he visto colgado en casas. Entonces, espumillón, no. Otra de las tendencias que también se está llevando muchísimo es la tendencia de los blancos, negros, dorados o plateados. Es una tendencia muy moderna, a mí me gusta mucho. Yo la he tenido aquí en casa porque la decoración normal de mi casa, como veis, es con muebles negros, elementos negros como pueda ser este candelabro o este espejo. Entonces a mí me va muy bien ese tipo de decoración. Es una decoración complicada, ¿vale? Porque no se admite en todo tipo de casas, ¿vale? Entonces tenéis que llevar muchísimo cuidado. Es una decoración que también la podemos mezclar un poco con cosas escandinavas, y también va muy bien con el rollo boho chic, ¿vale? Porque el boho chic tiene también mucho o mete mucho el negro como para unificar lo que son los colores. Entonces, si tienes un estilo boho chic, pues puedes meter este estilo de decoración en tu casa. Otra de las tendencias que también se ha estado llevando muchísimo es el poner el verde y el dorado. Es decir, yo el año pasado mi decoración iba por esos derroteros, ¿vale? La puse en esos tonos con unos verdes tirando más a dorados. También se llevan muchísimo los tonos cobrizos,
¿vale? Que no llega a ser dorado, sino es como una especie como de oro viejo, también se lleva muchísimo. Y a mí el verde y el dorado, verdes en diferentes gamas también se lleva. Yo este año tengo en mi árbol de Navidad tonos verdes, negros, blancos y el blanco y el negro, ¿no? Quería hacer como una especie como de fusión y la verdad es que se ha quedado muy bien. Y luego también lo entenderéis porque yo, por ejemplo, en casa no solamente me dedico a decorar lo que es el árbol de Navidad, sino también la chimenea y también lo que son la parte del sofá, ¿vale? Me gusta ponerle a los cojines también, cojines navideños, pues para que nos dé un rollo más navideño y que comporte, no sé, que a mí todo este rollo de Navidad ya sabéis que me gusta mucho y es algo que hago muchísimo hincapié, ¿no? En que los textiles también vayan acompañados con la Navidad. A mí el rollo este de del blanco y el verde y dorado me gusta muchísimo, es una combinación muy relajada. Os vuelvo a repetir, no carguéis muchísimo los árboles de Navidad porque he visto ya, bueno, por Instagram, gente que yo sigo que ya ha puesto su árbol de Navidad y los tiene petadísimos. Es algo que se deja de llevar, tiene que verse un poquito el verde del árbol, si es que tenéis un árbol verde, porque ya sabéis que también la tendencia es a tener árboles nevados, que también son muy chulos, pues tenéis que dejar que se vea un poquito de árbol, ¿vale? No hagáis un árbol, pues eso, que no podamos ver el árbol de Navidad, que solamente se vean los elementos decorativos. Eso se llevaba hace un par de años, lo de llenar el árbol de Navidad de cosas, pero ya os digo que la tendencia cada vez es que el árbol se vea más verde y menos decoración navideña. Otra de las tendencias que vais a estar viendo, ¿vale? Son los tonos azules y dorado. Es una combinación muy chula, muy elegante, pero sí os tengo que decir que esa decoración yo la dejaría para casas que tengan, pues, que utilicen elementos azules en su decoración normal. Es decir, si vosotros tenéis una casa en la que tenéis una pared azul, o tenéis un sofá azul, o tenéis elementos azules, entonces sí que puedo entender que utilicéis un árbol de Navidad en tonos azules con dorados o con plateados, ¿vale? Pero no entendería que tuvierais vuestra casa un sofá azul o una pared azul o que utilicéis elementos azules y que de repente metierais alguno de los árboles que os he dicho, ¿no? En tonos rojos con verdes, pues no lo entendería. O verde y blanco, tampoco lo entendería. O negro, blanco, como os he dicho, y plateado. Es algo que no me casaría muy bien. Por eso os digo que tenéis que, cuando compréis Navidad para casa, tenéis que saber qué tonos tenéis en casa en color, ¿vale? Si tenéis un sofá en un tono rojo, pues no me pegaría nada que de repente hicierais una Navidad con los tonos azules, ¿vale? Es una cosa que no me casaría. Por eso tenéis que tener unidad hasta en Navidad. Otro de los tonos también que se ha estado llevando muchísimo, perdón, deciros que en los tonos azules tenéis una gama de azul más fuerte, ¿vale? Y un azul como más desvaído. Cualquiera de esos tonos son tonos que se llevan muchísimo para la decoración. Otra de las decoraciones que se ha estado llevando mucho son los colores divertidos. Y es como os decía, se ha llevado muchísimo estas últimas navidades los tonos fucsia, mezclarlo con tonos amarillos, los tonos violeta, ¿no? Como que todo vale en Navidad. Y a mí me resulta muy divertida esa Navidad siempre y cuando esos tonos los tengáis en casa, ¿vale? Si tenéis en vuestra casa tonos malvas, tonos lilas, a mí me casa muy bien que utilicéis, por ejemplo, pues eso, un árbol en esos tonos. También casa muy bien el fucsia con los tonos lilas. Entonces imaginaos que tenéis en casa, pues eso, un sofá en tono lila o en malva y queréis poner un árbol en tonos fucsias. Pues el fucsia y el malva son dos colores que resaltan muy bien, son como muy buenos compañeros y le da un rollo muy chulo. Luego, si queréis también meter el dorado, también se lo podéis meter, el plateado también se lo podéis meter, ¿vale? Ya os digo, ahora la Navidad tiene para todo el mundo, porque ya sé que no a todo el mundo le gusta esto del rojo, el verde, o sea, los colores típicos navideños. Hay gente que no le gusta, que quiere innovar en su casa. Y está bien que innovéis, pero que los tonos que elijáis vayan con vuestra casa, con los tonos que tenéis en vuestra casa. Hago hincapié en esto porque ya os digo, yo he entrado a casas en las que de repente el árbol de Navidad es de un color y luego el resto de la casa va en otro color. Y me chirría muchísimo, ¿vale? Porque parece ser que la Navidad da igual, la tenemos que meter y punto en casa
y sin pensar en qué tonos debemos de meter, ¿no? Entonces, para que no nos chirríe tanto, intentar que los tonos navideños estén acorde con los tonos de vuestra casa. Y creo que en esto de la decoración, creo que ya estoy. Me falta ahora una decoración que se está llevando ahora mucho, pues sobre todo este año, que la estoy viendo mucho, y es de utilizar elementos que ya tenemos en casa y elementos que podemos crear en casa. Es decir, se está llevando mucho el utilizar o hacer adornos navideños con cítricos. ¿Perdona? ¿Vale? Es una tendencia que es muy bonita, que es muy chula. Lo único que pasa y lo único que yo estoy en contra es que si vivimos, por ejemplo, en una zona donde hay campo, ¿vale? Pues ya sabéis que todo esto atrae mucho a los insectos, ¿vale? Entonces, me parece muy chula lo que es la decoración, me parece como muy romántica. Es una decoración que no te cuesta dinero porque la puedes hacer en casa. Estáis viendo ejemplos de esta decoración aquí en la pantalla. Y ya os digo, es mezclar, pues eso, cítricos, rodajas de cítricos, que esos cítricos se meten en el horno y entonces lo que haces es que los desecas, se quedan como duritos y luego puedes manejarlos y le puedes poner lacitos, puedes crear coronas de Navidad, puedes crear guirnaldas de Navidad, todo tipo de cosas se pueden colocar en el árbol. A mí, ya os digo, me resulta muy bonito, muy chulo, pero a mí todo hecho de esta manera me resulta un poco cutre, ¿vale? Entonces, mezclar lo que son las rodajas de limón, naranja, de cítricos, de diferentes cítricos, me puede resultar muy chulo si lo mezclamos con otro tipo de cosas, ¿no? Con alguna bola de Navidad, con alguna estrella, no sé, para darle un poquito más de caché a la cosa. Pero todo de rodajas de limón a mí me resulta un poco cutre. Sí que es verdad que puedes hacer adornos con rodajas de limón y luego meterle esos palitos de canela, por lo cual también te va a oler la casa. Lo único que a mí los palitos de canela tengo que decir que valen caros, entonces tienes que comprar una gran cantidad de rollitos de estos de canela, ¿vale? De palitos de canela de verdad para crear adornos. Entonces a mí al final creo que resulta hasta caro hacer este tipo de decoración, pero bueno, gustos para todos. Si sabéis hacerlo bien, puede quedar muy bonita. Yo os he puesto unos ejemplos, puede quedar muy bonita, pero si no, puede quedar un rollo un poco cutre. Entonces, cuidado con esta tendencia. Está muy bien las navidades manuales, ¿vale? Hechas las decoraciones por nosotros mismos, porque también nos sirve para reciclar, pero en algún momento dado también puede quedar muy cutre. También entiendo a la gente que le gusta reciclar, ¿vale? Pero cuando compramos un adorno de Navidad, no es un adorno que de repente lo tiramos y ya está, no. O sea, yo tengo adornos de Navidad que sigo guardando, ¿vale? Y te duran durante muchísimos años. Y hay gente que se compra adornos de Navidad y no lo vuelve a cambiar en toda su vida, por lo cual quiero decir que no es una cosa que tiremos, ¿no? Que tiremos todos los años, sino que es una cosa que guardamos, como los árboles de Navidad artificiales. O sea, es que los tenemos ahí y los volvemos a poner año tras año, ¿no? A mí me gusta mucho un árbol natural, pero creo que ahora mismo pues no es el momento de poner árboles naturales, ¿vale? Y creo que ya sí que he terminado este tipo de estilos, ¿no? Ya lo único son los consejos. Sé que mucha gente no puede poner un árbol de Navidad en casa pues por el tamaño, ¿vale? Entonces, aunque los hay de muchos tamaños, sé que es un engorro. O que a lo mejor no le apetece tener un árbol de Navidad pues por espacio, no porque sea muy grande, sino porque no lo pueden colocar en ningún sitio, ¿no? Entonces, siempre nos queda la opción de comprar árboles mucho más pequeños. Ahora podemos comprar árboles mucho más pequeños, ya no artificiales, sino naturales, arbolitos así chiquititos, y los podemos decorar. También existen bonsáis tipo pino, que quedan muy chulos y que una vez que termina la Navidad lo podemos tener en casa para otro año y también queda bastante bien y queda un rollo súper chulo el tipo de árbol bonsái para Navidad con 4 adornitos y ya está. O ya os digo, vais a un vivero, os compráis un pinito así pequeño, que no tiene que ser un pino de esos de Navidad, un pinito de cualquier estilo y lo podéis tener en cualquier repisa, en cualquier mesa y ya os creáis un arbolito de Navidad. No tenéis por qué compraros un árbol de Navidad grande, ¿vale? No es necesario. Entonces, creo que son alternativas que pueden quedar bastante chulas y que también pueden darle a vuestra casa pues un aire divertido. Y luego hay gente que de verdad que no tiene nada de espacio, es que ni repisas ni nada, pero a lo mejor sí tiene una pared en blanco, pues por lo cual puedes crearte un árbol de Navidad pues
creándolo, pegándolo en el árbol. Bueno, estáis viendo en fotografías diferentes tipos de árboles de Navidad puestos en las paredes, que también es una opción muy chula. Yo alguna vez lo he hecho cuando no he tenido espacio en pisos súper pequeños, pero a lo mejor he tenido una pared blanca, bueno, no blanca, una pared vacía que no sabía qué hacer y he puesto un árbol de Navidad así como en plano. Queda muy chulo también y es una alternativa para aquellas personas que tengan problemas de espacio, ¿vale? Bueno chicos, yo espero que con esto os haya ayudado un poquito al rollo este de la Navidad, de la decoración. Tampoco tenéis que cargar mucho las casas, una decoración justita está perfecta y luego tampoco tenéis que tener un presupuesto como muy elevado. Si tenéis presupuesto elevado, perfecto, pero si no lo tenéis, podéis hacer una Navidad muy chula. Yo he creado Navidades en mi casa con un presupuesto muy bajo. Estoy hecha aperta. Y he podido hacer algo muy chulo. Y si no, ya os digo, siempre os quedará IKEA, que tiene una decoración escandinava, que es muy bien de precio y podéis crear una Navidad también igual de chula. Ahora os voy a enseñar un poquito cómo es la decoración de mi casa, os voy a explicar un poco todo. Y bueno, yo espero que os guste muchísimo chicos y bueno, os voy a enseñar mi casa. Bueno chicos, aquí tenéis la decoración de casa, como veis tenemos la chimenea, que es el elemento principal. A mí me encantan las chimeneas, es algo que me parece maravilloso de una casa. Si tenéis la posibilidad de tener chimenea es algo que me gusta muchísimo. Como veis yo he puesto una guirnalda y luego a los lados, como veis, hemos puesto como unas coronas, 3 coronas, una a cada lado y luego otra central en el espejo. Y luego pues un poquito de rojo, no he metido mucho ahí, solamente bueno, pues un guiño al rojo porque luego lo mantengo en algunos elementos de la casa. Como veis la decoración es súper sencilla, lleva unas estrellitas que es de luz y luego lleva otra pequeña guirnalda de cosas de madera, ¿no? Como abalorios de madera. Luego tenemos la palabra Christmas ahí encima de la chimenea y el elemento que os decía de lazo con esos cuadros de búfalo, porque se llaman cuadros de búfalo, y también lo tiene ahí puesto en la otra corona. Luego veis unos enanitos, ¿vale? Que también me gustan mucho, me encantan los enanos en Navidad, es algo que me divierte muchísimo. Luego, solamente lo único que hemos hecho en la mesa de centro es colocarle unos frutos rojos, ¿vale? Para darle ese toque rojo, ese toque navideño. La mesa la tenemos así, tal cual siempre, simplemente pues le hemos puesto esos frutos rojos para darle ese rollo más navideño. Como podéis ver, los textiles, bueno, ahí está nuestra gata, pobre durmiendo la siesta. Como podéis ver en los textiles, los hemos cambiado y hemos puesto esos textiles en cuadro búfalo, tanto en ese sillón como en este. Luego, como veis al lado del televisor, el único elemento hemos puesto como una lamparita árbol de Navidad, ¿vale? Para darle así un rollito luego por la noche. Y en el lado de los cojines del sofá, bueno, pues si me seguís también en Instagram, sabéis que os hice referencias a estos cojines. Y bueno, pues como veis los tonos se mantienen, los tonos verdes, el blanco y el negro. Y luego ese cojín de la camioneta que tiene ese tono rojo, ha sido el que me ha decidido a darle ese tono rojo a la decoración de este año en casa, ¿no? Que ahí tenemos esas estrellitas, la decoración de las vallas rojas, ¿vale? Y luego, pues tenemos nuestro árbol de Navidad, ¿vale? Como os he dicho, manteniendo los tonos que yo tengo en mi casa, ¿vale? Como veis, mi casa es blanca y negra, entonces utilizo el mismo color en mi decoración navideña. ¿Veis? Ahí luego tengo unos ciervecitos, igual del mismo material que tengo el resto de cosas. Y los lazos de búfalo, ¿vale? Para tener un poquito todo controlado. ¿Veis que va todo en esos tonos? Luego, en el pasillo he puesto las palabras Navidad. Ay, que no lo he encendido, ahora os lo voy a encender. Bueno, esto es lo que os decía, ¿veis? Yo en el pasillo he utilizado esa balda para colocar unas letras, iluminarlas con una guirnalda de luces y poner la palabra Navidad en el pasillo, ¿no? Pues para que tenga un toque por lo menos el pasillo navideño y por la noche pues se queda muy chulo cuando se ve solamente esas lucecitas encendidas. Luego algunos detalles, nada, muy simples, y es poner pues ahí pues unas ramitas, otro arbolito que nos recuerde pues eso a la Navidad en ese rinconcito.
Es importante lo de las mantas, ¿vale? Tengo una mantita como de pelo, que ahora para invierno y Navidad pues queda bastante bien. Es darle, nada, ese toquecito que nos recuerde que estemos en Navidad y poco más. Y luego, lo único que hago es que al lado del televisor veis que tengo ahí esas lamparitas que dan, que sale como un vapor de agua. Pues esas lamparitas yo le pongo un olor a canela o canela y limón o incluso de dulce navideño. Me gusta muchísimo para darle ambiente a la casa y que la casa huela pues a eso, a Navidad. Luego se me ha olvidado encima de los muebles, veis que tengo unos enanos. Bueno, estos me los hizo mi gran amiga Pili, me hizo dos enanos, este enano y este de allí. Entonces pues me sirven también para darle un rollo a esta estampa navideña, ¿vale? Y creo que así le damos como un buen rollo, ¿no? En la entrada de casa, como veis, nada, he puesto a un muñeco de nieve dando la bienvenida, nada, muy poquito, y veis luego un corazón rojo, nada más entrar ahí fuera. Y luego pues quería darle también otro rollo, pues aquí a estos cristales, perdón, a estos espejos cristales, a estos espejos, como veis, también les he puesto unas guirnaldas muy sencillas, no les he puesto adorno alguno, ¿vale? Para mantener lo que es la Navidad. Y chicos, y esta sería la Navidad en mi casa. Es muy sencilla, ¿veis? No tiene tampoco nada del otro mundo, pero no sé, a mí me gusta mucho. Chicos, espero que os haya gustado, feliz Navidad y nos vemos en un siguiente vídeo. Bye.